Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos abordar al inicio de este programa un tema que debiera ser materia de preocupación, basado en las cifras, en los datos oficiales sobre las cuentas fiscales. Hoy que el país está inmerso en un debate para pronunciarse en las urnas del 20 de agosto próximo, si es que se deja de explotar el Yasuní, va a reducirse aún más los ingresos en la ya escuálida caja fiscal. Esa es materia de un análisis que ojalá se reflexione libremente, pero se reflexione sobre las implicaciones y sobre cómo compensar esa reducción de ingresos al fisco. Leíamos el análisis del lunes 3 de julio, de este lunes, hace 2 días, sobre el crecimiento económico del primer trimestre de este año y un resultado que obliga a revisar las proyecciones para el año completo. La bienvenida al director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares, y el catedrático y miembro del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García Álvarez, sobre el deterioro de las cuentas fiscales. ¿Qué implica la revisión de estas cuentas como analiza Cordes? Muy buen día a José Hidalgo. Buenos días, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Un saludo también a Santiago y a la audiencia. El Ministerio de Economía y Finanzas actualizó ayer, si no me equivoco, las estadísticas fiscales con corte hasta mayo de este año. Entonces ya hay cómo hacer una comparación del acumulado de los primeros 5 meses de este año con lo que fueron periodos comparables de años anteriores. Y lo que se ve es que lamentablemente el déficit del presupuesto general del Estado de los primeros 5 meses de 2023 es muy similar al que habíamos tenido en los primeros 5 meses de 2019 y 2021. Obviamente 2020 no es un año absolutamente atípico porque los ingresos se desplomaron como consecuencia de la pandemia y del confinamiento, pero estamos en una situación al parecer muy similar a la de 2019 y 2021, mientras que en los primeros 5 meses de 2022 el Ecuador registró un superávit de más o menos 800 millones, que es la misma magnitud que ahora tenemos de déficit. Y hay que recordar que si bien en los primeros 5 meses de 2022 hubo un superávit, en el año completo, dado que, y Santiago estará de acuerdo conmigo, los gastos suelen acumularse, sobre todo en el último trimestre del año. Bueno, en el año 2022 completo, pese a haber tenido, como digo, ese superávit en los primeros 5 meses, hubo un déficit de más o menos 1.800 millones. Entonces, si es que en los primeros 5 meses de este año ya tenemos un déficit, es decir, ya ha habido un deterioro de más o menos 1.600 millones de dólares frente a los 5 meses del año anterior, entonces eso podría implicar, en que en el año completo el déficit va a ser muchísimo mayor que el que suele manejar el Ministerio de Economía y Finanzas. El ministro Rosemena habla de un déficit en torno a 1,7 o 2% del PIB. Nosotros creemos que puede ser el doble de eso. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Principalmente por una caída en los ingresos petroleros. Aquí tiene que ver claramente la reducción en el precio internacional del petróleo. También tiene que ver mucho la reducción en el volumen de producción de petróleo, y se suma un tercer factor, que es que el crudo ecuatoriano actualmente tiene un mayor castigo o un mayor descuento respecto al precio del petróleo referencial, que es el WTI, y esto se debe seguramente a que hay más crudos similares al ecuatoriano ofreciéndose en el mercado. Pero no solo han caído los ingresos petroleros, y así lo reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas en el boletín que publicó ayer, sino que también han caído los ingresos tributarios del presupuesto del Estado. Y aquí, Miguel, si me permito hacer una breve explicación, porque el SRI señala que la recaudación tributaria hasta mayo ha continuado aumentando frente al mismo periodo del año anterior, y eso es verdad. Aunque ha aumentado levemente, y de hecho la recaudación tributaria está por debajo de la meta que el mismo SRI se había planteado, sí es mayor que la de los mismos 5 meses de 2022. Pero ¿por qué entonces, si la recaudación es mayor, los ingresos tributarios del presupuesto del Estado o de la caja fiscal caen? Porque así como ha aumentado la recaudación, el propio SRI viene destacando
que las devoluciones de impuestos, por ejemplo de IVA, de impuesto a la renta, también se ha vuelto mucho más ágiles. Y al Ministerio de Economía y Finanzas a la larga lo que le importa es cuánta plata llega realmente a la caja fiscal, y eso está cayendo. Si comparamos los primeros 5 meses de 2023 con los primeros 5 meses de 2022, está cayendo en más de 3%. El único impuesto cuyos ingresos aumentan es el impuesto a la renta, mientras que en todos los demás caen. Y finalmente, con esto termino la explicación de lo que está pasando con las cuentas fiscales. Los gastos están aumentando. Está aumentando el gasto en sueldos, principalmente por la decisión de la Asamblea, luego ratificada por la Corte Constitucional, de elevar los sueldos a los profesores. Está aumentando también el gasto en intereses de la deuda pública, y eso seguramente va a seguir incrementándose en los próximos años. Aumenta también el gasto por transferencias, no solo a los GAT, aunque eso ya se va a recortar en los próximos meses, como anunció el mismo ministerio, sino también transferencias a la seguridad social o a hogares de los deciles más bajos de ingresos. Y entonces esa caída en los ingresos, sumada a un aumento en el gasto, es lo que está generando ese incremento en el déficit fiscal que, como digo, nos hace pensar que en el año completo el resultado va a ser mucho peor del que estima el Ministerio de Economía y Finanzas, y lamentablemente las fuentes de financiamiento para cubrir ese déficit son muy pocas, muy limitadas, y eso obligará al actual o al siguiente gobierno a tomar medidas seguramente impopulares, que en todo caso serán mucho menos dañinas que otro tipo de soluciones, por ponerlo entre comillas, como tomar dinero del Banco Central. Lo cual sería gravísimo, dinero sagrado que hay en el Banco Central y que no pertenece al gobierno central. Bienvenido al economista Santiago García Álvarez. Economista Santiago García, ¿qué piensa de este deterioro reflejado en las cuentas fiscales? Deterioro, al menos si se mide el primer trimestre de este año. Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias, como siempre, un honor estar en su programa. Un saludo a la audiencia, a los ciudadanos. También un gusto compartir con José. Bueno, yo tengo los datos a junio, enero, junio. Miguel, no es del trimestre, sino ya tenemos datos del primer semestre. Y qué bueno que hagamos el programa para poder discutir. Coincido con las preocupaciones que tiene José. Hay un deterioro de ingresos, eso es evidente, sobre todo por el lado petrolero, que ya lo quiero comentar. También hay un deterioro del tema de los ingresos tributarios, como también lo ha mencionado José. Seguimos con una poca capacidad de gasto de inversión. Este es un mal que lleva este gobierno, creo que se va a llevar hasta cuando salga. Hay obviamente los gastos que son permanentes, que son sueldos y salarios, y eso, bueno, se viene ejecutando. Y al final lo que tenemos, lo que puedo decir, que el déficit fiscal hasta el mes de junio llega a $1.121 millones, 1.121 millones de dólares, casi ya el 50% de lo que se tenía previsto para el 2023 de 2.629. Tal como va esta dinámica, lo más seguro es que ese déficit del 2% previsto no se va a cumplir, será más alto. Entonces, creo que el ciudadano debe entender por una combinación de factores: caída de ingresos, sobre todo petroleros, y por el tema de mantener el gasto corriente, para decirlo de alguna, el gasto permanente, y eso da como resultado este deterioro. Y es bueno decirlo porque estamos en medio semestre, esperamos, y personalmente soy muy pesimista sobre el comportamiento económico de aquí en adelante hasta finalizar el año. He revisado el informe que hace el Banco Mundial sobre la economía global y de América Latina y del Ecuador. No son buenas noticias, es un año malo, definitivamente el año 23. Es tan malo que, Miguel, y con eso concluyo para poder seguir argumentando, es tan malo lo que dice el Banco Mundial que lo que nos va a pasar el 2023 solo es comparable con la crisis del 99, la crisis 99, de la crisis financiera global que todos conocemos, lo que pasó con la caída de los bancos en Estados Unidos, y fue una época muy, muy complicada y muy comparable con la de la crisis del 2020. Es decir, el 2023 en los últimos 30 años va a ser tan malo como estos 2 años que acabo de mencionar, que fueron terribles. Entonces, es bueno advertir esto porque finalmente tenemos que
llamar a tanto autoridades, a la propia ciudadanía, entender en la situación que estamos, porque eso es importante, como en la medicina hay que saber cuál es el problema, de qué enfermedad nos afecta para buscar soluciones, curas. Y bueno, yo creo que siempre estaremos a tiempo para buscar alternativas, porque de lo que se trata es que el país salga adelante, no se trata aquí solo de un gobierno, se trata de nosotros, de la gente, de los ciudadanos. Economista Santiago García, usted decía poca capacidad de gasto de inversión. Efectivamente es una demostración de los saldos, pero esto no es solo un problema del gobierno central, que por cierto es el principal. Los gobiernos seccionales reclaman recursos y tienen dinero, tienen en sus cuentas en el Banco Central del Ecuador. ¿Cómo entender esta dicotomía? ¿Cómo entender esta ineficiencia en el gasto, en las acciones administrativas de los municipios especialmente? Históricamente los GATS, llámese consejos provinciales, los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales en su conjunto, por lo general tienen una relación 70-30 y en algunos casos 60-40. 60% gastan en lo que es los gastos corrientes o los gastos permanentes, sueldos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del gobierno local, y un 30, un 40% apenas van al gasto de inversión. Entonces, hay municipios que se gastan hasta un 80% en gasto corriente, por tanto el 20% que les queda no alcanza para hacer inversión, para hacer obra pública. Entonces, sí, así como se menciona al gobierno nacional, también, Miguel, usted lo pone el punto sobre la IE, también se tiene que mencionar esta poca capacidad, esta mala estructuración de las finanzas públicas de los GATS. Sí preocupa, y preocupa, por ejemplo, ahora que ya estamos advertidos, está ya ahí presente, ya mismo, bueno, en noviembre llegará el fenómeno del Niño, y se ha detectado un conjunto de provincias, evidentemente, 6 provincias, un conjunto de cantones, que seguramente van a ser afectados fuertemente, y el país en general por el fenómeno del Niño. Y lo que vemos es esta baja capacidad de respuesta. ¿Qué capacidad de respuesta? Como mencionamos, los municipios y los gobiernos locales gastan más en sueldos, salarios, en lo que es el mantenimiento de operaciones, y el otro no les queda. Entonces, sí, Miguel, eso es un buen punto. Se requiere, no creo que lo podamos hacer hoy, pero es bueno por lo menos, o sea, este año, pero es bueno discutirlo. Y el otro dato que yo personalmente suelo exponer sobre la situación de la economía, llamemos de la economía fiscal territorial, es que los municipios en general recaudan muy poco en materia tributaria. O sea, no hay catastros actualizados, no se hace el esfuerzo por cobrar las diferentes patentes. Entonces, eso también habría que decirlo, es decir, hay gasto corriente al máximo posible, menos inversión, y también hay menos cobros. Hay ahí el dato que los municipios ecuatorianos recaudan hasta 3 veces menos de lo que los municipios colombianos recaudan, o que los municipios chilenos. Entonces, sí sabemos de esa realidad, Miguel. No sé cuándo podamos cambiarla, porque esto se requiere una política pública de mediano y largo plazo, pero bueno, hay que decirlo, y por lo menos cuando podemos, frente a la opinión pública, dejar constancia de que las cosas se manejan así, no son bien manejadas. El tema fiscal en el país adolece de muchos problemas, y hoy estamos viendo, ¿no es cierto? En medio semestre estamos viendo que hay un deterioro de esas cuentas fiscales, y eso significa significa para mí menor bienestar para los ecuatorianos. Vuelvo con el economista José Hidalgo Pallares. En el informe de Cordes da cuenta también, en el periodo analizado, el gasto, el consumo privado creció 1.6, dice, frente a los mismos meses del 2022, y a nivel sectorial ese bajo crecimiento del consumo, que el año pasado superó los niveles previos a la pandemia, el reflejo es un estancamiento del comercio. Esto también, ¿cuánto afecta en esa dinámica económica, economista Hidalgo? Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, este informe se refiere al resultado del crecimiento económico que el Banco Central publicó el último viernes, y que se refiere, perdón, otra vez la redundancia, al primer trimestre de este año.
Entonces, como para que la audiencia tenga un poco más claras el contexto de las cifras que estamos analizando, según el Banco Central, en el primer trimestre de este año, la economía ecuatoriana creció 0,7% respecto al primer trimestre del año pasado. Es un crecimiento claramente bajo, menor al crecimiento de la población, pero nada que nos llame mucho la atención, considerando que la economía ecuatoriana entre 2015 y 2019, es decir, cuando había pasado ya la bonanza de las materias primas, ya no pudo continuar ese modelo económico que se basaba en la expansión del gasto público. En esos años, como digo, entre 2015 y 2019, la economía ecuatoriana creció a un ritmo de apenas 0,5% anual, muy similar a este 0,7% que estamos viendo para el primer trimestre de este año. ¿Cuáles son los factores que explican ese bajo crecimiento del primer trimestre? El primero es el que usted acaba de mencionar, Miguel. El consumo privado creció apenas 1,6%. Hay que recordar que el año pasado el consumo privado, que es el principal componente del PIB, había crecido un poco menos del 5%, y eso permitió que el año pasado ya el consumo superara en volumen los niveles que habíamos visto en el último año antes de la pandemia, que es 2019, pero estamos viendo esta desaceleración que, como usted bien señala, se ve, por ejemplo, en el sector del comercio, se ve también en el sector de alojamiento y restaurantes, que también se desacelera mucho, se ve también en la manufactura, que en buena medida depende de la demanda interna. Y un segundo factor que explica el pobre desempeño de la economía en su conjunto es la severa contracción en la inversión. Aquí nos referimos a la inversión física, es decir, sobre todo en construcción o en adquisición de maquinaria y equipo. Esa inversión cayó más de 5% en el primer trimestre. Como consecuencia hay de varios factores. Ahí está obviamente la incertidumbre política que inició ya desde principios de este año, cuando se anunciaba el juicio político al presidente Lasso. Tiene que ver también con esta baja ejecución de la inversión pública, de la que tanto Santiago como usted acaban de hablar. Tiene que ver también con una desaceleración en los créditos que la banca otorga al sector empresarial, corporativo empresarial, y esto también responde a que las tasas de interés máximas permitidas para ese tipo de créditos se acercan muchísimo a lo que los bancos están pagando por los depósitos a plazo fijo que captan. Entonces, tienen pocos incentivos para prestar a empresas cuando el margen financiero que les queda es muy estrecho. Y el problema con esta caída en la inversión, sobre todo, es que compromete también el crecimiento a futuro y compromete la generación de empleo. Estas cifras de bajo crecimiento económico se complementan, obviamente, con las cifras del mercado laboral que tenemos disponibles hasta mayo. Ahí el INEC muestra que la tasa de empleo adecuado sigue apenas en 36% de la población económicamente activa, que más de la mitad de la población trabajando está en el sector informal. Entonces, es una situación económica, y nosotros lo pusimos así en Cordes, que obliga a revisar las proyecciones, porque el Banco Central esperaba que este año la economía creciera 2,6%. Pero si en el primer trimestre del año crece apenas 0,7%, es muy difícil llegar a ese crecimiento para el año completo, sobre todo considerando que el propio Banco Central en sus proyecciones estimaba que tanto el consumo privado como la inversión iban a crecer este año más del 3%. Y repito, el consumo privado creció la mitad de eso y la inversión se contrajo más de 5%. Entonces, es una expresión claramente no de contracción económica, al menos no todavía. Yo no he leído el informe al que se refirió Santiago. Me parece realmente muy difícil que la economía mundial pueda vivir en 2023 un año tan malo como 2020. Ahí voy a buscar ese informe, pero me parece muy difícil llegar a esos niveles de contracción a nivel global que tuvimos en 2020 por un fenómeno absolutamente atípico como fue la pandemia. Pero en el caso puntual de la economía ecuatoriana se está viendo esta desaceleración. Esto también, hilando con lo que hablábamos antes del tema fiscal, provoca una menor recaudación en algunos impuestos. Las importaciones, por ejemplo, están cayendo, y eso junto con la reducción en la tasa hace que caiga la recaudación de impuestos a la salida de divisas, también cae la recaudación de IVA interno, la de ICI a las importaciones. Entonces, esta desaceleración económica tiene impactos en la generación de empleo, que obviamente es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos junto con la inseguridad, pero también tiene implicaciones fiscales y, lamentablemente, espero equivocarme en esto,
estos factores que explican la desaceleración del primer trimestre, es decir, el bajo crecimiento del consumo y la contracción de la inversión, podrían mantenerse en el resto del año, sobre todo el tema de la inversión, considerando que hemos entrado a un periodo de altísima incertidumbre política, porque no sabemos quién va a ser el próximo presidente, y lo peor es que una vez que sepamos quién va a ser el presidente de aquí hasta 2025, prácticamente de manera inmediata entramos otra vez en un proceso electoral. Entonces hay varios factores estructurales que ya hacían que la economía ecuatoriana creciera poco a partir de 2015, y con esto solo un brevísimo comentario, porque hay personas muy ligadas al correísmo que han retuiteado nuestro análisis diciendo, miren la economía que está dejando Guillermo Lasso. Y la verdad es que esa es una falta de honestidad intelectual absoluta, porque la economía que dejó Rafael Correa en cuanto a crecimiento, en cuanto a déficit fiscal, es peor. Y de hecho, el gran generador de la crisis fiscal que seguimos atravesando hasta ahora es el gobierno de Rafael Correa, que además, insisto, en sus últimos años, ya cuando no pudo seguir expandiendo el gasto, tuvo un crecimiento paupérrimo, incluso una contracción económica. Pero bueno, volviendo a la actualidad, la situación es esa y claramente no somos optimistas en el sentido de que el resultado en el año completo pueda ser ese 2,6% que esperaba el Banco Central. Economista José Hidalgo, con esta proyección, con el deterioro de las cuentas fiscales, ¿cómo compensar esto? ¿Con qué recursos? ¿Cuál es la alternativa? A ver, desde el punto de vista fiscal, Miguel, y obviamente es fácil hablar desde el escritorio, ¿no es cierto? Un poco dejando de lado las cuestiones políticas, pero yo creo que, y este gobierno, que además ya está de salida y no está apuntando a una reelección, quiere dejar un legado de sostenibilidad fiscal, debería tomar medidas que en este caso sí son urgentes, porque la situación fiscal así lo demanda, pero que son claramente impopulares. La una sería focalizar realmente el subsidio de los combustibles y dejarlo específicamente tal vez para transporte público y nada más. Y la otra medida que yo creo que es necesaria es incrementar el IVA, porque el impuesto a la salida de divisas podemos debatir eternamente si era un buen o mal impuesto. Yo creo que en su principio fue un mal impuesto y se fue ventajosamente limpiando de algunas de sus peores cargas, pero siguió siendo un impuesto que desalentaba el ingreso de dólares a la economía ecuatoriana. Pero pese a lo malo que era ese impuesto desde el punto de vista conceptual, era importante desde el punto de vista fiscal. Ha llegado a ser el tercer impuesto en importancia en recaudación, después solo de IVA, impuesto a la renta. Y como usted recuerda, este impuesto tuvo una tasa del 5% hasta finales de 2021. El gobierno la bajó al 4% a lo largo de 2022. Este año va a terminar prácticamente en 3,5% hasta el 30 de diciembre y el 31 de diciembre baja a 2%. Entonces, esa reducción, contrario a lo que dice el ministro Rosemena de que bajando la tasa hemos aumentado la recaudación, esto pasó en un periodo muy cortito porque las importaciones repuntaron después de la pandemia, pero la recaudación de impuestos a la salida de divisas ya va cayendo de manera consecutiva durante prácticamente un año. Entonces, en ese contexto tiene que haber algún tipo de compensación. De hecho, la Corte Constitucional, cuando dijo que el incremento o que la ley en la cual se incrementó el impuesto a la salida de divisas de 2 a 5% era inconstitucional, le dio un plazo de prácticamente 2 años al gobierno para tomar algún tipo de compensación que les permitiera reducir la afectación fiscal. Y lo que estamos viendo en la actualidad es una reducción en los impuestos y encima más en el impuesto que pagan las personas de mayores ingresos, que es el impuesto a la renta. Y en ese contexto yo creo que, insisto, dejando de momento de lado los temas políticos y de qué tan viable es la aplicación de estas medidas, yo creo que sería necesario focalizar el subsidio de los combustibles, incrementar el IVA, y todo esto sabiendo el principio de todo esto es que el mayor riesgo para la dolarización, para la sostenibilidad de la dolarización, es una situación fiscal inviable. Y si no queremos llegar a ese extremo, tenemos que tomar medidas claramente impopulares, pero necesarias. Economista Santiago García, ¿cómo compensar frente al deterioro de las cuentas fiscales? Es complejo el tema, pero hay que afrontar. Hay que afrontarlo. Mire, sí, una aclaración para José. Lo que yo decía, el último informe de perspectivas globales del Banco Mundial dice que en los últimos 30 años, el año más terrible fue el 2020, luego el año 2009 por la crisis financiera, y el peor año, uno de los peores años en ese periodo,
va a ser el 2023. No quiero decir que sea igual que el 2020, no, sino que en el top de los años malos ya está este presente año, lo cual nos advierte mucho de cuál es el contexto. Hay que recordar también a la audiencia, a los ciudadanos. La economía tiene cerca del 54% del Producto Interno Bruto corresponde a export e importaciones. Exportaciones e importaciones, una economía abierta, digámoslo ahí, en términos de relaciones internacionales. Entonces el frente externo se está debilitando mucho por el contexto que acabo de mencionar. Y otro elemento, quizás le faltó decir a José, para lo que esperamos un menor crecimiento económico en 2023, y coincido en eso, no vamos a llegar al 2,6, no me parece que haya las fuerzas materiales para concretar eso, y será menor a lo que el Banco Central preveyó, porque el frente externo también está deteriorándose. Menciono un par de cosas, Miguel, para responder a su pregunta. Se caen las exportaciones de derivados de petróleo. Hemos perdido, comparado entre el 23 y el 22, hay una diferencia de 380 millones que comparado con el 2022. Las exportaciones directas de petróleo también hemos dejado de ingresar como 615 millones en enero-junio. Y el impuesto a las divisas, a la salida de divisas, se ha recaudado menos de 140 millones. Entonces aquí ya hay un par de cosas. Por ejemplo, hay que facilitar la inversión en lo que significa la modernización de los derivados del petróleo. Yo no sé por qué el gobierno y por qué los diferentes gobiernos en general han fracasado en actualizar, modernizar toda la infraestructura de refinamiento. Ahí tiene que entrar la alianza público-privada. Eso lo digo así con toda claridad porque es una alternativa viable. Pero, como digo, Miguel, yo sé que no es fácil, son proyectos complejos, pero ahí pudiésemos un poquito generar ingresos con lo que significa derivados del petróleo, llámese combustibles. Y el impuesto a la salida de divisas, yo coincido con José, no es el mejor de los impuestos, había muchas y existen muchas exoneraciones. Por ejemplo, en un inicio se grababa las transferencias de los bancos, una locura. ¿Cómo vamos a poner un impuesto a los pagos que hace entre la banca privada y la banca extranjera? Eso ya se eliminó. Hay una serie de exenciones, pero al final del día yo creo que hay que revisar esa medida. Me parece que el gobierno que llegue en noviembre, la primera medida es dejar de reducir el ICD, porque el dato que tengo es que el ICD se ha dejado de recaudar entre enero y junio ya 140 millones de dólares, y eso es bastante. Esos 140 millones necesitamos para las universidades, esos 140 millones para el desayuno escolar. Entonces, Miguel, ahí le menciono, también hemos recaudado menos en los impuestos de la SENAE, en el tema de los impuestos por comercio exterior. Se ha recaudado cerca de 90 millones menos. Entonces, también hay que tomar medidas para buscar menos evasión, para que se controle mejor en puertos y aeropuertos. Me parece que eso podría ser un mecanismo. No estoy de acuerdo, hay que discutirlo más. Subir el IVA sería una estocada muy dura para el escuálido crecimiento económico. Subimos el IVA, el consumo va a bajar y vamos a echar más gasolina al fuego para que la economía decrezca, para que la economía no pueda expandirse, porque eso va a provocar. Yo ahí no coincido con José, me parece que es una medida no viable dadas las circunstancias. Hay que encontrar, como digo, por el lado fiscal, cómo mejorar ingresos. Hay que buscar cierta racionalización también del gasto corriente. Creo que ese es el conjunto de alternativas. Hay que, por ejemplo, Miguel, y ya paso a otro, creo que este gobierno pudiese canalizar de mejor manera el crédito desde la banca pública. Hay unos 2 créditos del Banco Mundial. Creo que se puede ampliar un poco los recursos desde el Banco Interamericano de Desarrollo para inyectar liquidez desde la banca pública, preferiblemente como banca de segundo piso, para que sean las cooperativas, los bancos sobre todo de microcrédito, los que puedan canalizar esos recursos que sí serían deuda externa, pero a través de los multilaterales, a fin de poder dinamizar el crédito, que también, hay que decirlo, de acuerdo a las cifras que disponemos, también ha entrado en un proceso de ralentización. Ya no estamos, los bancos, el sistema financiero ya no está prestando lo que venía prestando en el 2022.
Entonces, Miguel, ahí están algunas alternativas, hay que movernos, la economía no espera, aquí no espera que decidamos lo mejor y ojalá los ecuatorianos no nos equivoquemos y busquemos la mejor opción para el Poder Ejecutivo, para el nuevo presidente o presidenta, pero la economía no espera, o sea, las cosas se deterioran, las cuestiones, como digo yo, de manejo de recursos no esperan, en fin, entonces estamos en esta situación que hay que buscar alternativas a través de la política pública. Esto se cura no con solo buenas intenciones, se cura tomando medidas, tomando acciones, buscando alternativas desde lo que se conoce la política económica. Economista José Hidalgo, dentro de esas alternativas, quizás el panorama no pudiera complicarse si es que se aprueba la no explotación en el Yasuní, suspender esos ingresos más allá de los montos, que resulta difícil entre las diferentes versiones. Y si a eso sumamos el advenimiento del fenómeno del Niño, que ya los técnicos y los científicos dicen es un hecho, lo que no se sabe si será leve, moderado o fuerte. ¿Cómo enfrentar estos desafíos en medio de este deterioro de las cuentas fiscales? Sí, Miguel, a ver, primero estoy de acuerdo con Santiago en que un incremento del IVA va a tener impacto en el consumo. Yo no debato eso, pero creo que cualquier medida de consolidación fiscal, que realmente son muy necesarias en la actualidad, cualquier medida de consolidación fiscal tiene un impacto negativo sobre el nivel de actividad económica. Esto es conocido, pero creo que es un sacrificio que los ecuatorianos. Yo he propuesto dos medidas. Si es que hay como reportar el gasto de manera importante, cosa que no han podido hacer ministros que claramente no tienen un perfil despilfarrador, digamos, han pasado por ahí Richard Martínez, Mauricio Pozo, Simón Cueva, ahora Pablo Arosemena, y el gasto no ha podido ser reducido de manera importante. Me parece que por ahí los desafíos tal vez son mayores de los que podemos comprender desde fuera del ministerio, pero claramente es una tarea que sigue pendiente. Insisto, igual, aunque hubiera un recorte en el gasto significativo para mejorar las finanzas públicas, también habría un impacto negativo en el nivel de actividad. Pero entonces, en eso quería manifestar mi acuerdo con Santiago, pero creo que, insisto, la inviabilidad fiscal es, de momento, el mayor riesgo que puede tener la sostenibilidad de la dolarización. Y ahora bien, Miguel, lo que usted acaba de preguntar, claro, porque las cifras que hemos analizado con Santiago sobre el deterioro fiscal y sobre el bajo crecimiento económico no incluyen todavía o no consideran todavía el impacto que tendría estos dos factores adicionales, que son un eventual triunfo del sí en la consulta sobre el Yasuní y un fenómeno del Niño que sea fuerte. A ver, en el caso de la consulta sobre el Yasuní, se vienen manejando varias cifras, ¿no es cierto? Yo creo que el impacto fiscal no va a ser de $1.200 millones. Me parece que ahí tal vez hay una sobreestimación, porque se estaría considerando el valor total de la producción de ese campo sin descontar costos de producción, pero habría un impacto fiscal a nivel de presupuesto del Estado que podría estar, entiendo, entre 200 y 300 millones de dólares. Pero ese impacto, y así lo han venido señalando algunos economistas de mucho prestigio, digamos, Abelardo Pachano, Walter Spurrier, Alberto Dajic, ese impacto no se limita a lo fiscal, sino que también implica un menor ingreso de divisas a la economía, porque se reducen las exportaciones de petróleo, e incluso el Ecuador podría dejar de ser un exportador neto de petróleo, es decir, que el valor de nuestras exportaciones de crudo supera de momento, hasta ahora, al valor de lo que importamos de combustibles, y eso podría darse la vuelta. Entonces, el tema del Yasuní tendría un impacto fiscal, ¿sí? Yo no quiero menospreciar ni mucho menos, y un impacto también de balanza de pagos. Y en el caso del fenómeno del Niño, el impacto también podría ser fiscal dependiendo del nivel de destrucción que causa este fenómeno. Es que daña infraestructura pública, entonces el gobierno tendrá que salir a invertir, o si es que ocasiona muchos daños a ciertos sectores, también habrá un costo fiscal a través de medidas de compensación. Pero a eso se suma que el fenómeno del Niño podría afectar a uno de los pocos sectores que se vienen comportando bien en la economía, que son las exportaciones no petroleras. Porque en el primer trimestre del año las exportaciones crecen muy levemente, y eso gracias a que las exportaciones no petroleras compensan la caída de las exportaciones petroleras, que se vienen reduciendo no solo en precios, sino que en las cuentas nacionales se mide en volumen. Y si es que hay un fenómeno del Niño muy fuerte, y considerando lo que pasó en el 97, 98, eso podría afectar a ese tipo de exportaciones, sobre todo de la producción
en la costa y por lo tanto agravar más allá abajo crecimiento económico, a la situación fiscal e incluso también al mercado laboral. Entonces, no quiero pintar un escenario catastrófico porque todavía no sabemos cuál va a ser la intensidad del fenómeno del Niño, pero ya estamos hablando de una situación de la economía ecuatoriana que desde lo fiscal y desde el punto de vista del crecimiento viene mostrando pobres resultados, incluso sin considerar estos dos factores que usted mencionó. Economista Santiago García, ¿cómo afrontar estos dos nuevos escenarios? La consulta popular, con la reducción, si se deja de explotar en una parte del Yasuní, y el otro, el impacto del fenómeno del Niño. Porque aquí, penosamente, y esto en general, no pongo nombres, los politiqueros se acostumbraron a buscar justificativos y culpables. Siempre. Los de izquierda, el imperio, el FMI. Es decir, aquí lo que se busca es culpables y no soluciones. ¿Cuál sería el impacto con el caso del Yasuní y con el caso del fenómeno del Niño? Que no podemos establecer el nivel, si será leve, moderado o fuerte. Es cuestión de la naturaleza. Miguel, contra los politiqueros, contra eso, lo único que puede valer es la transparencia, es el debate franco, directo. Yo soy de las personas que creen que hasta el último minuto tenemos que debatir bien. Un elemento de juicio, debatir sobre el Yasuní TT. Un elemento de juicio son cerca del Colegio de Economistas hemos calculado $350 millones de impacto fiscal, porque no todo lo que no es tan fácil, ingresos menos gastos, listo, sino cuánto contribuye, cuánto es la renta petrolera real, y cuesta alrededor de 350 millones que entra en el debate. Pero acabamos de ver que ya hemos dejado de cobrar 150 millones solo en ISD. Entonces me parece que solo es un elemento, eso hay que ver más. Yo reclamo de este país, quisiera oír a los candidatos que nos propongan un modelo, una propuesta de lo que se llama una transición ecológica. Tiene que ser parte de una política nacional. Todo este tema, por ejemplo, la posibilidad de dejar bajo tierra el petróleo, no puede ser una medida aislada, debería entenderse una cuestión más amplia, por ejemplo, todo lo que significa el uso de energías alternativas. Aquí en el Ecuador no hemos hecho nada en energía solar, hemos hecho poquísimo en energía eólica, cuando todos los otros países, por ejemplo, los vecinos incluso, transitan, hemos visto cerca de un 70% del transporte público en Bogotá es con bus eléctrico. O sea, ciudadanos, me dirijo a ustedes, esto es más complejo, esto es más amplio, hay que poner todas las elementos de juicio sobre la mesa. La parte de dinero es una partecita, nada más, pero lo otro es, como yo digo, lo más importante en ese debate, que va a haber costos fiscales, sin duda, como acabo de mencionar, pero me parece relevante también entender y exigir políticas más amplias para proteger nuestra naturaleza. Y lo otro, Miguel, sí hay una preocupación desde el lado económico por el fenómeno del Niño en el año 83, 82, 83, luego se repitió el 97, 98, algo tuvimos el 2015 y no aprendemos la lección. O sea, estamos, yo creo, en una situación de fragilidad frente a esto. Ya sabemos de parte de la ciencia que nos dice que será entre moderado y grave. Eso podría afectar entre 1% a 1,5% del Producto Interno Bruto. Podría significar una pérdida cercana a la producción de $1.500 millones, que también hemos hecho los cálculos con algunos colegas de la Universidad Central del Ecuador. Entonces es complicadísimo todo el contexto hasta finalizar el 2023 y parte del 2024, como podemos ver, es grave. Yo tengo un par de alternativas. ¿Qué hacer ahí? Por ejemplo, hay que canalizar todos los recursos y la cooperación internacional que hoy existe y que el país ya dispone, por ejemplo, para lo que es el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Esto hay que direccionar esos recursos, todos esos recursos, y pedir más recursos de la cooperación internacional, porque hay dineros para lo que es la lucha contra el cambio climático. Esto es prioridad. Hay que llevar esos recursos al tema de lo que significa mitigar los impactos del fenómeno del Niño. Eso me podría generar, no sé, unos 200, 300 millones de dólares
que podrían ser de mucha utilidad para las 5 o 6 provincias posiblemente más afectadas. Me parece que es fundamental también, de alguna manera, y ahí el gobierno ha hecho una propuesta interesante, colocar bonos estatales y que lo compre la banca privada, y ese dinero, otra vez, no sé, 200, 300 millones de dólares, para canalizar a través de los gobiernos locales. Ahí ya tenemos 600 millones de dólares, que es el doble de la inversión pública que está presupuestada en el 2023, Miguel. Entonces, son medidas, creo yo, viables, razonables, para no hacer aquí anuncios que luego no tengan un piso. Miren, ahí hay 600 millones que se podrían perfectamente canalizar ya. Hay que eso mover para hacer prevención, para, ¿no es cierto?, no esperar las inundaciones, no esperar la destrucción de nuestra producción agrícola y empezar a movernos ya. Yo estoy a favor de que la banca pública pueda crear algún fondo de contingencia para poder sostener los no pagos de los campesinos. Usted sabe, Miguel, aquí no es cuestión de querer o no querer. Por ejemplo, se afecta el maíz en la costa y hay cientos de miles de campesinos que producen maíz o el arroz. Bueno, y usted tiene que ya tener una previsión para que el crédito no le impacte al sector financiero privado y ni tampoco al sector financiero público. Eso hay que prever y se puede crear un fondo de contingencia para poder enfrentar eso. Quiero comprometerles para hablar específicamente de ese tema, que no era directamente el de hoy, sino el deterioro de las cuentas fiscales, sobre el impacto que pudiera tener y las previsiones frente al fenómeno del Niño. Por ahora, muchas gracias. La participación al economista José Hidalgo Pallares de Cordes y Santiago García Álvarez, catedrático de la Universidad Central y del Colegio de Economistas de Pichincha. Muy amables, muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día, José. Saludos a todos. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:23 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con el señor ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, economista Daniel Legarda, y los planes y los desafíos en este periodo hasta que concluya el gobierno, con algunos temas de interés, cómo impulsar la producción y la productividad, y también los acuerdos comerciales, que ha sido parte del éxito, que hay que reconocerlo, y hay algunos todavía en camino.